Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Habíamos hablado acerca de la palabra generación, la cual dijo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Y aprendemos de que una generación es un grupo de personas que nacieron en un mismo periodo de tiempo. Y llegamos a la conclusión, cuando la Biblia utiliza la palabra generación para referirse no solamente a la vida de un ser humano, sino también hace referencia a los dos pactos. Una generación en el antiguo pacto, ley, judíos, y otra generación en el nuevo pacto, gracia, gentiles. Pero nosotros somos de la nueva generación, del nuevo pacto, es decir, la segunda generación. También aprendimos en el proceso profético, en Mateo capítulo 24, tiene dos connotaciones importantes. La primera, Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Queda claro que Jesús se refería al periodo del tiempo del fin, el cual comenzó con la destrucción del templo, sus muros y la ciudad de Jerusalén, hasta que el reino fuera restaurado. También en otro sentido, la palabra generación abarca diferentes espacios de tiempo y de alguna manera nos señala a cada uno de nosotros. Sin embargo, la generación del último tiempo, cuando Jesús dice no pasará esta generación, obviamente no somos nosotros, ni los apóstoles, los cuales creyeron en que ellos eran y esa generación en cuanto al tiempo del fin. Cuando Jesús dijo de esta generación, la palabra generación viene de diferentes usos de acuerdo al contexto de la palabra. Y para ello analicemos lo que dice Mateo capítulo 12 versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Esta expresión es tediosa, porque Jesús dice en una confrontación con los fariseos y los escribas. En el contexto, Jesús hace un milagro, y es expulsar un demonio. Pero los escribas y los fariseos, contendores de Jesús, dijeron, este hombre hizo un milagro, pero no lo hizo en el nombre de Dios, sino lo hizo por Belcebú, príncipe de los demonios. Eso pensaban ellos, y le atribuyeron el milagro de Jesús no a Dios, sino a los demonios. Y Jesús, por su parte, dijo en que esa afirmación era una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y Jesús les dice, se puede blasfemar contra Jesús por el hombre y esa blasfemia le puede ser perdonada. Pero cualquiera que difama contra el Espíritu Santo de Dios, ese pecado no le es perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. ¿Qué quiso decir Jesús con ni este siglo ni en el venidero? Para responder esta pregunta debemos definir la palabra siglo y cómo se utiliza dentro de la Biblia y cómo lo traduce la versión Reina Valera 1960. Preste atención. No puedo dar una interpretación a la palabra siglo si no tengo esos factores, porque literalmente la palabra siglo en nuestro sistema de gobierno, un siglo son 100 años. Y es así, un siglo son 100 años. Estamos en el siglo XXI, el cual quiere decir que ya han pasado 21 siglos, en años de 100. Aunque el siglo XXI está en 2 décadas y un poco más, pero estamos en el siglo XXI. El significado secular de la humanidad del siglo son 100 años. Cuando una persona logra cumplir 100 años, le decimos, uy, ya vivió un siglo y pasó del siglo. Pero la palabra siglo dentro de nuestra cultura tiene otro significado. Cuando al referirnos a la palabra siglo, nos referimos a un espacio de tiempo muy largo. Como por ejemplo, cuando me pensione, es una espera de tiempo muy largo. Como por ejemplo,
Si decimos, o la gente del común suele decir, de aquí que me pensione, ¿sí? Y decimos un siglo es una demora. Sin embargo, también la palabra siglo se aplica a los gobiernos humanos, como en el siglo que reinó cierto rey de España o en el siglo donde reinó el Imperio Romano, donde ejecutaron sus mandatos dentro del espacio del tiempo o del siglo. Vamos a ver la palabra siglo en la Biblia. Cuando interpretamos la palabra siglo dentro de la Biblia tiene diferentes interpretaciones. La primera tiene un concepto de eternidad. Muchas veces en la palabra de Dios, especialmente en la Biblia Reina Valera, la cual para mí considero la mejor versión, tiene muchas veces el concepto de eternidad cuando se aplica a Dios, la palabra siglo. Y para ello, veamos lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aquí Moisés dice de que Dios le declaró de que él era el Dios y que su nombre será recordado por los siglos. Dios está diciendo de que su nombre es eterno y quiere decir en que Dios no va a cambiar su nombre. Ese nombre que le reveló a Moisés, ese mismo nombre se mantiene hasta el día de hoy y seguirá siendo Jehová. El nombre de Dios es eterno por los siglos de los siglos. Por eso Éxodo dice por todos los siglos. Y en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 10, dice, asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo, David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tiene un concepto de eternidad. Se aplica a Dios porque Él es eterno en sentido absoluto. Porque no tuvo principio ni tendrá fin. Él es único y es eterno en sentido absoluto. Dios es eterno porque es desde los siglos y por los siglos. Amén. El Salmo 41, versículo 13 dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. La palabra amén quiere decir así sea. Porque ¿quién es eterno en sentido absoluto? Lo es Dios. Por eso la palabra siglo en este contexto se refiere a la eternidad de Dios. Ese concepto importante lo plantea y lo afirma Moisés en el Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y ya vemos en que la palabra siglo puede referirse desde la eternidad hasta la eternidad, lo cual quiere decir de que Dios no tuvo principio ni tendrá fin. En el libro profético de Daniel, capítulo 2, versículo 20, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Así entendemos por estos textos que estamos viendo, en primera medida, la palabra siglo tiene un concepto de eternidad y cuando se aplica a Dios tiene un concepto de eternidad absoluta, porque no tuvo principio ni tendrá fin. Y en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 18, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Así que la palabra siglo quiere decir eternamente y para siempre en la eternidad absoluta de Dios. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 5, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En conformidad con los profetas y Moisés, también el apóstol Pablo dice de que el poder y la gloria sea a Dios por los siglos de los siglos.
Aleluya. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17, incluso es mi texto favorito, dijo el apóstol Pablo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Claro, hasta ahí. Surge la pregunta, ¿por qué hablamos de los siglos o del siglo? ¿Y por qué generaciones y los siglos? Porque es exactamente lo mismo. Veamos lo que dice el Salmo 145, versículo 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Notemos el paralelismo del mismo significado con diferentes palabras. En la primera parte, el salmista utilizó la palabra siglos y en la segunda parte utilizó la palabra generaciones. Así llegamos a la siguiente conclusión y podemos decir a Dios, a Él sea la honra y la gloria y el poder por los siglos. Y también podemos decir a Dios, a Él sea la honra y la gloria y el poder por todas las generaciones. Recordemos, hemos visto en primera medida en la palabra siglo, tiene un concepto de eternidad absoluta cuando se refiere a Dios. Sin embargo, también se aplica la palabra siglo para referirse a los gobiernos, a los sistemas de los gobiernos o para referirse a esta gobernación de Satanás y los hombres. La palabra siglo también se aplica a los gobernantes de este siglo o de este sistema o de esta gobernación, la cual es la gobernación actual de Satanás y los hombres. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.